el tema de fuga de capitales. Arranquemos, dale, vamos con la barrida de esta presentación hermosa, espectacular que prepararon los chicos de la producción para que entiendas del otro lado qué pasa con esto. Y lo titulamos así: la fuga eterna, la fuga eterna. Hace mucho tiempo ya en la Argentina que lamentablemente enfrentamos este problema, que es uno de los grandes problemas macroeconómicos que tiene el país. Toda esa plata que se va y constantemente queda fuera del sistema y genera un gran perjuicio. Vamos a meternos ya con los datos para contarte de qué se trata. Vamos a meternos con una pregunta que nos hacemos, que es ¿en qué ahorran los argentinos? Y para saber en qué ahorran los argentinos, hay una herramienta que utilizamos los economistas que se llama el balance de pagos. Es el registro de todas las transacciones que un país tiene con el resto del mundo, no solo en materia comercial, intercambio de bienes, servicios, sino también intercambios de flujos financieros, etc. Bueno, la semana pasada el INDEC publicó la balanza de pagos y de ahí se desprenden algunas cosas muy interesantes con las cuales nos vamos a meter, además teniendo en cuenta que es la semana en la cual el Papa Francisco, en una charla que hubo con un grupo de una asociación cristiana de empresarios, habló de paraísos fiscales. Habló de fuga de capitales, dijo que quien esconde es porque está ocultando algo y que estos paraísos sirven para el ocultamiento y que hay que cambiar esa ecuación a nivel mundial si queremos recuperar el crecimiento, si queremos distribuir mejor, si queremos vivir mejor. Bueno, vamos a meternos también con esto que dijo el Papa Francisco, que tiene que ver con lo que te vamos a contar esta noche. Bueno, cuando uno mira el balance de pagos y dice ¿qué hacen los argentinos con la plata?, encuentra que, según los registros oficiales, lo que tenemos en lo que se denomina inversión directa, que tiene que ver con la economía real, con plata que se invierte en fierros, en maquinarias, que generan empleo, que generan producción, etcétera, etcétera. Bueno, en eso el monto alcanza los 41.312 millones de dólares. Vos me decís, bueno, bien, importante. Bueno, sin embargo, cuando vamos a otro ítem de la balanza de pagos que se denomina inversión de cartera, que ¿sabés lo que es inversión de cartera? Todo lo que tiene que ver con cuestiones financieras. Ahí te pusimos, por ejemplo, acciones, bonos, pero bueno, fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontramos que la cuestión alcanza los 74.311 millones de dólares. Fíjate que casi que duplica la inversión financiera a la inversión real, productiva. ¿Está bien? Hasta acá todo esto, si bien es más importante la timba que lo real, que lo productivo, bueno, también una cosa se vincula con la otra. Pero avancemos un poco más todavía con la información y miremos esto. Hay derivados financieros por 13 millones, un monto menor, esto tiene que ver con activos financieros pero un poquito más sofisticados. Y después, esta es la clave, presta atención acá. Esto que se denomina otra inversión en la balanza de pagos, que alcanza los 250.374 millones de dólares, es plata que está afuera del sistema. Afuera del sistema, no está en los bancos, no está en el mercado de capitales, afuera del sistema. Declarada, por eso en el balance de pago figura exactamente, declarada pero fuera del sistema. ¿En qué está esta plata? Avancemos, mirá. Por ejemplo, puede estar, bueno, perdón, antes me olvidaba que tenemos activos de reserva en el balance de pagos que tiene que ver con las reservas internacionales que tiene el Banco Central, que son dólares que están en el país, pero que las tiene el Banco Central y es de todos los argentinos. El gobierno de Macri se las regaló a los amigos que se las fugaban y se las llevaban al exterior. Recién hablaba de JP Morgan, es uno de los que entró, ganó plata con tasa de interés alta y después se llevó los dólares de la deuda que contrajimos, esto también tiene que ver cuánto tenía a fin del primer trimestre el Banco Central en forma de reservas. Ahora, cuando te decía, avancemos, ¿dónde está la plata, esos 250.000 y pico de millones de dólares fuera del sistema que tienen los argentinos? Bueno, una posibilidad, un ejemplo, es en cajas de seguridad. Sé que la Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de cajas de seguridad en los bancos, en las bóvedas, que uno es el titular de la caja, va y guarda ahí adentro lo que quiera. Bueno, caja de seguridad es uno de los destinos de dinero declarado, pero fuera del sistema que tienen los argentinos. Otra de las cuestiones es lo que coloquialmente le llamamos acá en Argentina abajo del colchón.
¿sí? Es eso de, bueno, lo tengo en algún otro lado, en mi casa, en una caja de zapatos, enterrada en el jardín, teniendo los recaudos del caso por la humedad que puede afectar a los billetes, pero en cualquier otro lugar donde uno pueda tener ese dinero, cajas de seguridad privadas, en lugares que no sean bancos. A ver, avancemos. ¿Dónde puede estar también el dinero de los argentinos? ¿En qué otro lado? En cuentas en el exterior, fuera del país, con lo cual está fuera de nuestro circuito, de nuestro sistema financiero, de nuestro mercado de capitales, declarada, por eso figuran esos 250.000 millones de la balanza de pagos, pero en cuentas en bancos fuera del exterior. Lo más común es que estén en Uruguay, por ejemplo, dada la cercanía que tenemos y los beneficios y la facilidad que ofrece nuestro país vecino para este tipo de cosas, pero también hay en otros lugares del mundo dinero depositado de argentinos declarado fuera del país. Bueno, pero avancemos, porque no solo puede estar en la caja de zapatos, abajo del colchón, etcétera, sino que hay otros destinos, ¿sí?, más complicados, a los cuales se refirió, como te acabo de comentar, el Papa Francisco en una intervención que tuvo durante esta semana, hablando frente a empresarios, que es un gran problema que enfrenta el mundo, que es esto de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son lugares donde uno no solo puede colocar dinero para buscar pagar menos impuestos, ¿sí?, menos carga tributaria de la que tendría una actividad en un país normal o en su país de origen, realizando transferencias de elusión, terminan en estos lugares donde pagan mucho menos impuestos, sino que también estos destinos permiten ocultar dinero. Esto es a lo que se refería el Papa Francisco cuando planteó este tema. Ocultar el dinero, o sea, tenerlo no declarado, guardado en cuentas que muchas veces están numeradas o es que están a nombre de sociedades que son estas mamushkas de sociedades una encima de la otra. Cuando uno empieza a buscar la pista, la pierde y entonces no solo están afuera del sistema, sino que además no están declaradas. Recién veíamos en pantalla algunos de los principales paraísos fiscales que hay en el mundo. Acá vemos otros como Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, recién veíamos ahí las Islas Caimán, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gran problema que el mundo se plantea hace mucho tiempo. La Argentina lo planteó durante el gobierno de Cristina Kirchner antes de 2015, incluso en el ámbito de la ONU, para ver si juntaba voluntades para tratar de ponerle un fin a la existencia de estos lugares, porque siempre actúan como válvula de escape para lo que los capitales vayan hacia ahí. Lamentablemente siguen existiendo y siguen generando bastante daño al funcionamiento de la economía en el resto de los países. Pero avancemos un poco más con más información vinculada a esto. ¿Sabés que las Big Tech, sabés qué son las Big Tech? Las grandes empresas de tecnología. Está el top 5 de Big Tech, que ahora las vamos a repasar, pero son Amazon, Google, Facebook. Bueno, ahora vamos a ver cada una de las que se me escapan también. Bueno, estas grandes empresas también eluden, tampoco pagan impuestos tal como deberían hacerlo, aún cuando muchas de ellas, o todas ellas, durante, por ejemplo, el año de pandemia, año y pico de pandemia que ya llevamos, donde el resto de las actividades sufrieron mucho, se vieron impactadas, algunas más, otras un poco menos, pero todas sufrieron el impacto de la pandemia, el freno en la actividad económica. Estas empresas ganaron un montón, fueron las grandes triunfadoras de lo que pasó el último tiempo. Ya venían ganando un montón de guita, pero aumentaron sus ganancias durante el último año y pico con esta situación. De hecho, por ejemplo, Amazon, que te acabo de nombrar, su dueño, Jeff Bezos, tiene la fortuna más grande del mundo, declarado según la revista Fortune, y en el último año ganó más de 100.000 millones de dólares un tipo en un año. Bueno, estas empresas eluden impuestos. ¿Sabes cuánto eludieron según un estudio que hizo una entidad muy prestigiosa de Gran Bretaña? Eludieron más de 100.000 millones de dólares a lo largo de 10 años. 100.000 millones de dólares, un montón de plata a lo largo de 10 años. Avancemos para meternos un poco más con esto. Fíjate, vamos a meternos con alguna de estas, las más grandes, las principales. Por ejemplo, en Estados Unidos, Facebook pagó en estos últimos años el 10,2% en impuestos promedio de sus beneficios. De la guita que gana, pagó el 10,2%. Amazon, por ejemplo, el 12,7%. Y Google el 15,8%. Pero ¿sabés qué? En los Estados Unidos la tasa mínima
corporativa que deberían pagar estas empresas, hasta el año 2017 era del 35% y después fue reducida a el 21%. Pero en todos los casos, estas empresas en los Estados Unidos pagaron mucho menos de la mitad de lo que deberían haber pagado bajo lo que indica el sistema tributario norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que eludieron, ¿sí? ¿Por qué digo eludieron y no evadieron? Porque la evasión es ilegal. Evadir es cuando vos tenés que pagar un impuesto y decidís no hacerlo y listo. Eludir es legal. Es cuando vos utilizás herramientas que están al alcance de la mano, que son muy sofisticadas, que requieren contratar grandes estudios de abogados, de contadores, etcétera, para utilizar los mecanismos que van existiendo en el mundo, los paraísos fiscales, los movimientos entre las diferentes sedes para pagar al final del camino esto que ves acá. Mucho menos. Netflix, por ejemplo, 15,8% y Microsoft, la gigante del señor Bill Gates, 16,8%. Todas menos que la tasa mínima que deberían tributar en los Estados Unidos. Pero mirá, si nos vamos afuera de los Estados Unidos, estas empresas que tienen operaciones en todo lado, porque cualquiera de nosotros que estamos acá, ustedes que nos están mirando, tienen Netflix, utilizan Google, el correo de Google, guardan archivos en la nube, todas esas cosas que uno paga en todos los países del mundo, bueno, estas empresas tributan mucho menos en el resto del mundo. En promedio, todas ellas pagan apenas el 8,4% del beneficio. De la ganancia, el 8,4%. Vos pensás que el impuesto a las ganancias para una corporación es del 35%. El 8,4% pagan fuera de los Estados Unidos estas empresas. Esto es algo que advirtió el ministro Martín Guzmán también hace unos días atrás y que va a llevar como un tema muy importante y como una posición de la Argentina a la reunión que va a haber en los próximos días en Italia, en Venecia, del G20 para plantear la necesidad de incrementar el impuesto mínimo que tienen que pagar estas grandes corporaciones y obviamente incrementar los controles. Lástima que mientras haya paraísos fiscales todo esto es muy difícil. Avancemos entonces para entender un poco mejor esta situación. Y vamos a cerrar con la otra cara. Lo importante que son los dólares para un país como la Argentina. Hace pocos días, esta semana también, se dio a conocer por parte del INDEC que ingresaron a la Argentina durante el primer trimestre 16.659 millones de dólares, producto de las exportaciones, del aumento de los precios de los commodities, etcétera, etcétera. Este es un muy buen registro, mirá, avancemos. De hecho, es el registro más alto de los últimos 18 años para un trimestre, para un primer trimestre, que es donde está la parte fuerte de la liquidación de exportaciones, la venta de la cosecha al exterior. 18 años es el récord que se cumplió con este aumento. Y mirá, ¿qué es lo que esto permitió? Permitió que el Banco Central pueda acumular 6.457 millones de dólares. ¿Esto por qué es importante? Porque le da más músculo al Banco Central, por ejemplo, para enfrentar cuando hay un ataque especulativo, una corrida cambiaria, algo que si prestás atención y escuchás a algunos referentes de la oposición o algunos economistas de estos que se disfrazan de independientes, pero que terminan teniendo su base en algunos partidos políticos de la oposición o que responden a intereses privados muy específicos, vienen hablando de que es inevitable que el día después de las elecciones vaya a haber un salto cambiario, un salto abrupto. Bueno, para esto es importante incrementar el nivel de reservas, regular y controlar el mercado cambiario y que no se fugue y se la regalemos a los amigos del poder como hizo Mauricio Macri durante los 4 años que estuvo en el gobierno. Para cerrar, el último dato que tenemos. No tenemos el último dato, perdón. Pensé que tenía una placa más. Es este que tiene que ver con las 6.457 millones de dólares que incrementó el Banco Central y que lo dota de más poder para defender el valor de la moneda. Algo muy importante para que los argentinos no sigamos saltando de crisis en crisis